Retroactivo pensional de Colpensiones. ¿Quiénes tienen derecho a recibir mesadas atrasadas? Los trabajadores que cumplen los requisitos para pensionarse en Colombia pueden recibir un retroactivo pensional de Colpensiones, correspondiente a las mesadas que se hayan causado antes de que la entidad reconozca formalmente la prestación. Este pago puede representar una suma importante para quienes pasan varios meses esperando la resolución de su pensión, aunque no todos los afiliados tienen derecho al mismo periodo de retroactivo. La fecha desde la cual se reconoce el dinero depende de las condiciones de cada caso y de cuándo comenzó a disfrutarse la pensión. El trámite ante Colpensiones tiene además unos tiempos establecidos por la ley, por lo que conocer cómo se determina el retroactivo es clave para saber cuánto dinero debería recibir una persona cuando finalmente obtiene el reconocimiento de su pensión. Lea también, ¿se pierden las semanas cotizadas? Esto ocurre si deja de aportar a pensión en Colombia. ¿Qué es el retroactivo pensional de Colpensiones? El retroactivo pensional es el dinero correspondiente a las mesadas que se causaron durante un periodo anterior al reconocimiento y pago efectivo de la pensión. En términos prácticos, puede presentarse cuando una persona ya tiene consolidado su derecho a pensionarse, pero la administradora todavía no ha expedido la resolución que reconoce la prestación. Sin embargo, la fecha de inicio del retroactivo no se determina simplemente contando los meses que tardó Colpensiones en responder. Para establecerla, se deben revisar aspectos como el cumplimiento de los requisitos, la fecha de retiro y las condiciones para comenzar a disfrutar de la pensión. Por esta razón, el hecho de que una resolución sea expedida varios meses después de presentada la solicitud no significa por sí solo que todo ese periodo deba pagarse como retroactivo. Los afiliados que cumplen los requisitos para pensionarse pueden recibir un pago adicional al comenzar a disfrutar su mesada, siempre que existan periodos pendientes de reconocer. Crédito Colprensa. ¿Cuánto tiempo tiene Colpensiones para responder una solicitud de pensión? La Ley 797 de 2003 establece un término máximo de 4 meses para resolver las solicitudes de reconocimiento de pensiones de vejez. Este plazo es uno de los puntos que más confusión genera entre los afiliados. Los 4 meses corresponden al tiempo que tiene la administradora para pronunciarse sobre la solicitud, pero no constituyen un límite de 4 meses para el retroactivo pensional. Así, una persona podría tener un retroactivo superior o inferior a ese periodo, dependiendo de la fecha desde la cual se causó y se hizo exigible su pensión. Lea también, ¿se puede recibir la pensión y seguir trabajando? Esto dice la norma en Colombia. ¿Quiénes pueden recibir un retroactivo pensional? El retroactivo puede beneficiar a los afiliados que hayan cumplido las condiciones para acceder a la pensión y tengan mesadas causadas antes de que comenzaran a recibir efectivamente la prestación. Para determinar si existe ese derecho, Colpensiones debe establecer la fecha correspondiente al reconocimiento y disfrute de la pensión. Entre los elementos que pueden ser determinantes están la edad exigida para acceder a la pensión, las semanas de cotización acreditadas, la fecha en que se cumplieron los requisitos, la fecha de retiro laboral, la fecha de solicitud de la pensión y la información registrada en la historia laboral. Por eso, no existe un número de meses de retroactivo que pueda aplicarse a todos los pensionados. ¿Qué pasa si la persona sigue trabajando mientras espera la resolución? La situación laboral del afiliado es especialmente importante al momento de establecer desde cuándo puede comenzar a disfrutar de la pensión. Si una persona continúa trabajando y realizando cotizaciones mientras adelanta el trámite, esto puede tener incidencia en la fecha de reconocimiento y disfrute de la prestación. Por esa razón, quienes están próximos a pensionarse deben revisar con cuidado el momento en que terminan su relación laboral y la información que entregan a Colpensiones. La fecha que finalmente se establezca en la resolución será fundamental para determinar si existen mesadas causadas antes del primer pago. ¿El retroactivo se paga junto con la primera mesada? Cuando existe un valor retroactivo reconocido,
Este puede ser incluido en el pago correspondiente al reconocimiento de la pensión. El monto dependerá del número de mesadas que se hayan causado y del valor de la pensión reconocido por Colpensiones. Por ejemplo, si después de revisar el caso, se determina que una persona tenía derecho a recibir la pensión desde una fecha anterior a la resolución, las mesadas correspondientes a ese periodo deberán ser tenidas en cuenta en la liquidación. Esto explica por qué la primera suma que recibe un nuevo pensionado puede ser superior al valor habitual de su mesada. Lea también, Jaime Duzán de Colpensiones y su pareja también recibieron notaría. La fecha de retiro, el cumplimiento de los requisitos y el momento en que comienza a disfrutarse la pensión son claves para establecer si hay mesadas atrasadas por pagar. Crédito, FreePic. ¿Qué documentos debe revisar el afiliado antes de pensionarse? Antes de presentar o finalizar el trámite, es recomendable comprobar que la información que aparece en Colpensiones sea correcta. La historia laboral debe reflejar las semanas cotizadas y los periodos trabajados. También es importante revisar los datos personales y la información de la cuenta bancaria en la que se recibirán las mesadas. Si existen inconsistencias en la historia laboral, el afiliado puede solicitar las correcciones correspondientes antes de que se tome una decisión sobre su pensión. Contar con la documentación completa también permite evitar requerimientos que puedan prolongar el trámite. ¿Qué ocurre si Colpensiones se demora más de 4 meses? Si Colpensiones supera el plazo establecido para resolver la solicitud, el afiliado puede presentar una reclamación ante la entidad para conocer las razones de la demora y solicitar una respuesta. El retraso administrativo tampoco significa que automáticamente se pierda el derecho a las mesadas que eventualmente se hayan causado. Lo importante será determinar desde qué fecha se consolidó el derecho y cuál fue la fecha establecida para el disfrute de la pensión. En caso de que exista una negativa frente al reconocimiento del retroactivo, el afiliado puede controvertir la decisión mediante los mecanismos correspondientes y, cuando sea necesario, acudir a la jurisdicción laboral. Las mesadas atrasadas tienen un plazo para ser reclamadas. Aunque el derecho a la pensión tiene características especiales y su reconocimiento no desaparece simplemente por el paso del tiempo, las mesadas pensionales están sujetas a reglas de prescripción. En términos generales, el término es de 3 años para reclamar las mesadas exigibles, de acuerdo con las reglas aplicables a las obligaciones pensionales. Por eso, si una persona considera que Colpensiones dejó de reconocerle una suma que le corresponde, no debería dejar pasar varios años antes de presentar la reclamación. La revisión de la resolución de pensión, la historia laboral y las fechas de causación y disfrute permite establecer si existe un saldo pendiente y cuál sería el periodo que debe ser reclamado. Bloque de preguntas frecuentes. ¿Cómo se calcula el retroactivo pensional de Colpensiones? El cálculo tiene en cuenta la fecha desde la cual se reconoce el derecho a la pensión, el valor de la mesada y el número de pagos que se hayan causado antes de comenzar a recibir la prestación. ¿Cuándo empieza a contar el retroactivo de una pensión? La fecha depende del momento en que se cumplen los requisitos para pensionarse y de las condiciones necesarias para comenzar a disfrutar la prestación, incluida la situación laboral del afiliado. ¿Los 4 meses que tiene Colpensiones para responder generan retroactivo? El plazo de 4 meses corresponde al término legal para resolver la solicitud de pensión y no representa un periodo automático de retroactivo. La cantidad de mesadas atrasadas depende de la fecha de causación y disfrute de la pensión.